Y el día de hoy, Dios me dio una palabra que yo quiero compartir con ustedes. Quiero hablar de una palabra que es una palabra, una sola palabra, y es una palabra que desde el más chico hasta el más grande, es una palabra difícil. De hecho, Johnny cerró el domingo con esa palabra su plática. Y quiero hablarles del tiempo. Quiero hablarles de la pequeña palabra tiempo. Y si gustan acompañarme a Eclesiastés 3, Eclesiastés 3, voy a leer ahorita el versículo 1. Antes de entrar a leer Eclesiastés, Eclesiastés es un libro que es de mis favoritos de la Biblia. Lo que Eclesiastés a mí me ha ayudado mucho y me gusta mucho leerlo. No sé cuántas veces lo he leído. Yo creo que ha sido el libro que más he leído yo en la Biblia. Pero Eclesiastés es un libro que hizo Salomón, y antes de empezar a leerlo, les quiero platicar un poquito de la historia de Salomón, cómo él llegó ya a escribir Eclesiastés, que es parte de lo que a mí me gusta bastante. Salomón es hijo de David, como muchos saben, y los que no saben, él es hijo de David. Él nació de un pecado que cometió David, de un error que cometió David, de la esposa, no nació de ahí. David tenía muchas mujeres, le echó el ojo a una mujer que tenía marido. Como era el rey, tuvo sus que veres con ella para cubrir su pecado. Ella salió embarazada. Para cubrir su pecado, él mandó matar, o puso al frente al esposo para que lo mataran en la guerra. Y ahí Betsabé quedó embarazada. Después, obviamente, Dios manda a amonestar a David con Natán, a decirlo por el pecado que había hecho David, a reprenderlo. David se arrepiente, Dios le perdona la vida a David, y de ahí Betsabé, que era esta mujer, sale embarazada. De ahí el niño que ya había nacido enferma, muere el niño. Después de ahí David estuvo ayunando, orando para que el niño viviera. El niño falleció. Después de que falleció el niño, ya David dice, pues ya falleció. Entonces, después de ahí vuelve con su esposa Betsabé, ya la había hecho su esposa. Y de ahí, vamos a llamarle del duelo, nace, pasando el duelo, queda embarazada Betsabé de Salomón. Salomón nace, desde el inicio tiene una relación con Dios. Lo va formando David. David, a raíz de su pecado, tuvo consecuencias. Sus demás hijos quisieron usurpar su trono. Tuvo ciertas consecuencias del error que cometió. Salomón fue creciendo. Yo creo que Salomón vio las consecuencias y al final Salomón, yo creo que supo la historia de cómo él nació, cómo llegó con su madre, ¿no? Cómo llegó su madre a David. Y de ahí Salomón, David fue formando poco a poco a Salomón. Dios elige a Salomón y David fue enseñando poco a poco y formando a Salomón para que fuera el rey de Israel después de él. Muere David. Al momento que muere David, Salomón va al trono. Salomón tiene mucha sabiduría, le pide a Dios sabiduría y Dios se la da. Salomón había visto todo lo que había pasado con su papá, con su papá David, todo lo que batalló, las consecuencias de su pecado, de estar con mujeres que no le correspondía. Salomón empieza siendo rey, empieza haciendo muy bien las cosas y la voluntad de Dios. Va pasando el tiempo y Salomón se va engrandeciendo. Al final, en el Inter, Salomón hace muchas obras. Salomón era el rey más rico de todo el mundo, el hombre más rico de todo el mundo. Tuvo riquezas. Salomón se desvió del camino. Aparte de riquezas, los israelitas tenían prohibido tener ciertas esposas. En ese tiempo tenían muchas esposas de ciertos pueblos,
porque adoraban a dioses ajenos y los israelitas no podían porque Dios les había prohibido porque sabía que podían desviarse del camino. Salomón se desvía del camino, tiene 700 esposas y 300 concubinas y empezó a querer agradar a cada una de ellas con sus diferentes dioses, hizo altares a diferentes dioses. Salomón se desvió. Ya para el final de su vida se arrepiente y es cuando ya empieza a ser Eclesiastés. Y habla en Eclesiastés, empieza de que todo es vanidad, en el capítulo 1 habla de que todo es vanidad, generación va, generación viene, riquezas. Entonces, este es más o menos como Salomón, al paso del tiempo, con los años, lo que vio de su papá, lo que él vivió como rey, ya empieza ya a escribir Eclesiastés. Y al final ya en lugar de rey él se autonombra la experiencia del predicador, dice en el pasado, el predicador. Y aquí en Eclesiastés 1, yo dividí, voy a tocar 3 partes del tiempo, yo lo dividí así. Y la número 1 es que todo tiene un tiempo y un proceso. Y aquí en Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y tú puedes decirme a mí, pues sí, pues es lógico, todo tiene un tiempo, ¿no? Y ahorita en estos tiempos, todo mundo vamos corriendo, todo queremos rápido, todo queremos que sea en el momento ya. Los videos, yo tengo un hijo y ya hay aplicaciones que los videos tienen que durar cortito, cada vez hay más redes sociales que entre menos dure, más lo ven. Todo queremos rápido, ¿no? Inclusive pedimos comida y que hay una aplicación que se llama así literal, que llega rápido. Yo soy uno de esos. Y se nos olvida que ahorita el mundo está rápido, ¿no? Y aquí dice que todo tiene su tiempo y todo tiene una hora. Igual, yo tengo muchos ejemplos, ¿no? Mi hijo es gimnasta, Nevay es gimnasta también, y yo veo, por ejemplo, a Nicolás que cuando va a la gimnasia, pues él ahorita hace cosas que al inicio no podía hacer, ¿no? Él ahorita ya da ciertas maromas, y ha sido un tiempo, y todo lleva un proceso. Y a lo mejor él ahorita se puede desesperar porque quiere hacer otras cosas, que vea otros más grandes, pero es un tiempo, ¿no? Igual, cuando yo que me dedico a la construcción, no puedo hacer yo el roof garden, el techo de un edificio, pues si no empiezo por primero el movimiento de tierra, la excavación y los cimientos. Igual en el gimnasio, por ejemplo, vamos al gimnasio y yo le digo a mi esposa, una vez voy al gimnasio y le digo, mira, ya siento que tengo los brazos de Thor, de broma, ¿no? Pero es un proceso, todo tiene un proceso, ¿no? La otra vez platicando precisamente de ese tema con mi hermano que ahorita está haciendo ejercicio según él, estábamos cotorreando y me dice, no, yo ya estoy 2 repeticiones y tengo los brazos del Toro, Capitán América, 2 series más y ya llegué. De burla, ¿no? Porque pues tiene poco tiempo y sí ve cambios, pero al final de cuentas todo es un proceso, ¿no? Te puedo dar yo 1000 de formas, tú me puedes decir, pues claro, tiene un proceso, ahorita que está Regina aquí, pues sí, tío, todo tiene un proceso lleva un proceso y un tiempo. Y todo tiene su tiempo, dice aquí, y todo es un proceso. Dios ha tratado conmigo de que no todo es rápido, y es lo que me lleva al punto número 2, que yo anoté aquí, que los tiempos son de Dios, los tiempos no son nuestros. Los tiempos, a veces, repito, queremos todo rápido, pero los tiempos son de Dios y va a ser cuando Dios quiera y cuando Dios tiene el tiempo. Si me gustan acompañar a Marcos 13, voy a leer del 31 al 33. Y aquí también nos habla, dice, 31 al 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad,
velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Aquí está hablando de cuándo va a ser la venida del hombre Jesús. Y nos dice que el único que sabe todo el tiempo de cuándo pasará su venida y cuándo pasarán todas las cosas es de Dios. Ahorita nos han hablado de estos tiempos de Navidad, de que son los últimos tiempos, que son los últimos tiempos. Y ahorita hay crisis en México, en el mundo, de todo tipo. Y siempre hay crisis, ¿no? Siempre hay crisis y en esta época navideña es cuando a lo mejor uno recuerda más las crisis porque uno quiere comprar más cosas y se le olvida realmente el significado. Y el aprender a dejar las cosas en Dios. Debemos de confiar en Dios y en sus tiempos. Los tiempos son de Él. Y en el versículo 33 dice, mirad y velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Tenemos que estar nosotros velando, orando para aceptar los tiempos de Dios, ¿no? Y descansar en Él. A mí, yo les quería dar un ejemplo de los tiempos que son de Dios. Hace un tiempo, unos 2 años, no recuerdo exactamente el tiempo, había una obra y un concurso de una obra que yo quería ganar. Entonces, yo peleé la obra, se supone que ya estaba negociado y todo, y a la mera hora yo perdí ese concurso, no me dieron, no me querían dar la obra, ¿no? Entonces, yo en ese tiempo yo estaba empecinado en que, no, la voy a pelear, y la voy a pelear y voy a ganar. Primero, esa fue mi primera reacción, ¿no? Pues ya trabajé, ya todo, yo la quiero, yo le voy a dar, yo la voy a pelear para que me la dé. Pero Dios había estado trabajando conmigo que es por algo, ¿no? Y que eran sus tiempos que yo tenía que aceptar. Yo oré, yo dije, bueno Dios, voy a dejarlo en ti, y yo hice mi trabajo, no quiere decir de que, nada, pues deja todo en manos de Dios y descansa. O sea, sí, pero trabajamos, tuve que trabajar, y yo dije, bueno Dios, yo hice todo lo que me tocaba a mí de trabajo, si es tu voluntad, que se dé el trabajo, si no, te lo voy a dejar en tus manos. Al final, no eran los tiempos de Dios para yo poder trabajar con esa empresa, no se dio el trabajo, se lo dieron a alguien más, pero con el tiempo yo dije, chin, ni modo, la verdad es que no me agüité porque ya lo había entregado a Dios, pero dije, chin, por algo, ¿no? Dios va a suplir por otro lado. Después, no pasó tanto tiempo, a lo mejor 1 año después, esa obra en particular tuvo muchos problemas. Esa obra la pararon, tuvieron problemas por mil cosas. La persona que hizo la obra le batalló mucho, el constructor que ganó la obra, y yo me enteré y no me alegré por él, ¿no? No me alegré por lo que le estaba pasando mal, sino que dije, gracias Dios, que pues era tu tiempo, no era el momento de yo entrar a trabajar ahí y tú me cuidaste, ¿no? Al final de cuentas, era tu tiempo. Después, hace poco, esa misma empresa me buscaron a mí y me dieron otro trabajo, y la verdad es que me dieron un trabajo mucho más grande que el que tenían, no en el tiempo que yo quería, sino en el tiempo que Dios. Y la verdad es que Dios acomodó todo para que se diera como Él quería, ¿no? Y al final es eso, confiar que los tiempos no son míos. Yo no soy más sabio que Dios ni tuyos. Nosotros hay que confiar en Dios, y estar atentos a lo que Dios tiene, ¿no? Y el punto número 3 es ¿dónde invierto mi tiempo? Y al final, te lo puedo decir, no lo han dicho, la mayor inversión es pasar el tiempo con Él, invertirlo con Él. Y si gustan acompañarme a Eclesiastés 3, igual regresar a Eclesiastés 3, vamos a leer nada más el 11 y el 12. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. No hay cosa mejor que alegrarnos en Él y hacer el bien. Nos han estado hablando del gozo. Hay que invertir el tiempo con Él y pasar el tiempo con Él. ¿Cómo voy a conocer yo a alguien si no paso tiempo con Él, no? ¿Dónde voy a invertir ese tiempo? El fin de semana, ¿dónde invierto yo el tiempo con mi hijo, no?
¿qué es primero para mí y para mi familia? Que al final de cuentas, pues yo soy el que pone el ejemplo en mi familia, ¿no? ¿Qué es primero para mí? Como decía Johnny el domingo, pueden irse hay 1000 compromisos el domingo en la mañana que podemos hacer, pero al final de cuentas, ¿dónde quiero invertir yo el tiempo, no? Yo quiero invertirlo en tiempo en las cosas de Dios, en el día a día, ¿dónde yo voy a estar invirtiendo mi tiempo? Yo quiero invertirlo en lo eterno, en lo que realmente vale la pena. Y yo quiero platicarles también de la inversión del tiempo y cómo uno no sabe cuánto tiempo va a tardar para poder para dar fruto, ¿no? No solamente Dios sabe, pero es invertir el tiempo. En mi familia, la única persona, vamos a llamarle graduada, muy cercana a mí es mi abuelo. Yo llegué a Centro Cultural Vida, mi abuelo ya falleció, por eso digo que ya se graduó él. Entonces, yo llegué a Centro Cultural Vida, en parte por mi abuelo, nos invitó a otra persona, pero mi familia estaba yendo a otro lugar. Estábamos yendo entre Centro Cultural Vida y con otras personas. Y fuimos allá a Centro Cultural Vida con Javier, yo era un niño, y mi abuelo estaba pasando por situaciones difíciles, mi abuelita ya había conocido, mi mamá medio ahí andaba, que nos había llevado, y estaban yendo a otro lugar y fuimos a Centro Cultural Vida. Y a mí me gustó Centro Cultural Vida más, porque había más niños, el otro lugar era diferente, y me gustó ir a mí ahí, porque había más niños. La verdad es porque había más niños y me la pasaba más padre en el salón. Y mi abuelito dice él también que se sintió más cómodo, no sé si por darle gusto a su nieto o realmente él se sintió más cómodo, pero él le insistía mucho a mi mamá, le insistía a mi abuelita, mi abuelo, y él lo platicaba después, digo, no tiene nada malo, él tomaba mucho, había tomado muchas decisiones, ¿no? Entonces, mi abuelo le insistía, no, que tienes que ir, papá, y mi familia, mi abuelita y mi mamá muy insistentes, ¿no? Y llegó el momento que mi abuelito empezó a escuchar de Dios y dijo, bueno, si quieren que yo vaya, pero vamos para allá. Mi mamá y mi abuelita tenían más tiempo allá, tenían sus amistades allá, y yo creo que fue difícil, ¿no? Pero con tal de que mi abuelito fuera, pues dijeron, no, vamos para allá. Con tal de que vayas, vamos ahí donde tú dices y donde dice Edgar. Entonces, porque así me dicen en mi casa. En casa de mis papás me dicen Edgar. Entonces, no, yo quiero ir donde dice Edgar y yo quiero ir. Total que fuimos, ¿no? Fuimos ahí y de ahí mi abuelito pues se agarró de Dios. Fue un proceso, fue un tiempo y al final esa decisión que tomó mi abuelito, que a lo mejor tú dices es tonta, mi abuelito era muy amigo de Gonzalo, de Daniel, tenía muchos amigos ahí, de Jorge Bueno, ¿no? Y el señor Gonzalo es el papá de Marce, el suegro de Juanpa. El señor Gonzalo, que es algo que a mí después me pegó para bien, ¿no? Pero el señor Gonzalo, después, muchos saben, ¿no? Yo me alejé, yo me fui y falleció mi abuelo. Yo cuando falleció mi abuelo, él era creyente, él estaba en la congregación. Yo no era creyente, yo no andaba bien cuando falleció mi abuelo, pero yo seguía teniendo una relación muy cercana con él. Y yo estuve ahí al final, oré con él hasta el final. Y total, yo me fui, regresé de la congregación, yo me encontraba al señor Gonzalo. Una vez me lo llegué a encontrar en un evento que invitó mi abuelita. El señor Gonzalo seguía teniendo relación con mi abuelita, con mis tíos. Yo me lo encontré en una comida de la familia de mi abuelita. Yo no andaba bien, yo andaba mal. Y me lo encontré y me saludó y él muy bien, como si nada. ¿Cómo has estado? No te he visto muy bien, ¿no? Y después yo me fui, regresé ya a la congregación, empecé a ser creyente, formé mi familia. Y al final, una vez en una reunión conjunta que hubo en La Calma, el señor Gonzalo me dijo, me da mucho gusto verte, me han dicho que estás muy bien. Y me dice, tu abuelo tenía razón. Tu abuelo me dijo, mi nieto tiene valores, mi nieto la va a armar. Mi nieto dice, tú fe en mí. Aunque él me vio alejado y él me vio todo, él le decía a Gonzalo y me dijo,
tu abuelo no se equivocó contigo, tu abuelo le atinó contigo. Y dijo, la verdad, se sintió padre, pero son palabras pesadas porque es un compromiso también. El que yo lo comparta aquí con ustedes, pues es un compromiso todavía mayor, ¿no? Porque ahora sí que yo ya hablé, yo ya dije, ¿no? Entonces, él vio eso que sembró mi abuelo, que a lo mejor tú puedes decir, fue insignificante, pero ahora ya está su bisnieto, que ya no le tocó verlo a él, ¿no? Pero ya está su bisnieto. Ahora, yo quiero eso, que en un futuro mis bisnietos estén aquí. Yo quiero que Dios me puso a servir en los niños. Yo quiero que Regina, que los hijos de Regina, que los nietos de Regina estén aquí. Yo quiero que los nietos de Checo estén aquí. Yo quiero que cada uno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Entonces, ese tiempo, eso que invirtió, ¿dónde invirtió mi abuelo su tiempo? Que quieras o no puede ser insignificante. Si tú dices, bueno, pasaron muchos años y todo, pues sí, pero él quiso invertir su tiempo ahí. Y al final, es lo que yo quiero hablar, de dónde invertimos nuestro tiempo, ¿no? Hace poco también se graduó la señora Julieta, la esposa del señor Ovidio, y Johnny nos puso en el grupo de hombres eso, que había fallecido y todo, y Checo puso un mensaje que para mí, la verdad me motivó y la verdad me gustó mucho el mensaje que puso Checo. Puso, wow, qué vida dio, qué ejemplo, ahora nos toca a nosotros. Eso puso Checo en el grupo de hombres. Y la verdad, a mí dije, no, wow, es que sí es cierto. Mi abuelo ya invirtió su tiempo en sembrar la semilla en la casa, mi abuela continúa aquí, la señora Julieta, y así tenemos nosotros mucha gente que nos ha puesto ejemplos donde vale la pena invertir nuestro tiempo, ¿no? Yo quiero que mi hijo vea que vale la pena invertir el tiempo aquí, en las cosas de Dios, que tú puedas, nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros que ya lo conocemos, nos toca invertir el tiempo en él y buscarle, y como dice Marcos 33, mirad y orad y estad atento, nos toca a nosotros estar atento. Y es que prediquemos su palabra y tener fe en él, lo que he estado hablando de los tiempos, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Erika, en el caso de los niños, la doctora Patti, Johnny, Genaro. Y al final, en este día, yo lo que te quiero decir es que no perdamos el tiempo, no perdamos más el tiempo. Es el tiempo nuestro. Nos toca a nosotros dar nuestro tiempo. No seamos como Salomón, porque al final, Salomón lo dice, ¿no? Al final, en la historia de Salomón, él dice, él aprendió ciencia, fue el hombre más sabio de su tiempo, ganó dinero, tuvo mujeres, hizo lo que quiso, dejó en la historia lo que tú quieras. Y al final en Eclesiastés dice que él va a morir igual que el que no hizo nada, va a morir. Y va a morir igual el ignorante, va a morir igual el que sabe, va a morir igual el rico y el pobre. Al final, ¿y a dónde van? ¿A dónde vamos a ir? Si nosotros, que ya aceptamos a Jesús, no invertimos nuestro tiempo en las cosas de Dios, pues ¿para qué? ¿Qué sentido tiene haberlo conocido, no? Y haberle entregado nuestra vida es para estar en Él. Y que nuestros hijos y las personas que estén alrededor, aunque no tengas hijos, todas las personas que tú tengas alrededor, puedan conocerle a Él. Y no hay que permitirnos que sea demasiado tarde. Genaro ha dicho una frase que, ¿y si sí? Cuando dice, no, es que no es cierto, es que esto, ¿y si sí? ¿Vamos a perder el tiempo? ¿Vamos a perder el tiempo en no buscar las cosas de Dios, en no invertirlo en las cosas que valen la pena? En pensar qué voy a regalar de Navidad o qué crisis viene. Hay que invertir en tiempo en las cosas de Dios. Y yo también te quiero dejar el mensaje, si tú nunca le has conocido, no pierdas más el tiempo, deja las cosas vanas, deja todo, entrégale tu vida a Dios. Si tú ya le conociste y estás viviendo ahí, no reacciona, pide perdón y hay que invertir las cosas en tiempo de Dios. Y si tú nunca le has conocido y no quieres perder más tu tiempo y quieres tú tener una relación con Él,
yo te invito a que tú ahora sí que lo invites a vivir a tu corazón y lo hagas Señor de tu vida. Que tú repitas las palabras que Dios entra en mi corazón, hazte el Señor de mi vida y te entrego mi vida. Cámbiame y transfórmame. Y empieza a invertir el tiempo en las cosas que realmente valen la pena. Y si tú ya le conociste, te invito a que igual no perdamos más el tiempo. Hay que estar ahí. Es como el mensaje que decía Checo, nos toca en el grupo, nos toca a nosotros, es nuestro tiempo. Y ese es el mensaje que yo te quería dejar el día de hoy, que no perdamos el tiempo y invertir el tiempo en las cosas que realmente valen la pena. Muchas gracias. Gracias, Nico. Quiero que leamos ahí donde él leyó en Eclesiastés 3, 11 y 12. Y él leyó: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Se fijan? Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y fíjense ahí, hay una I. Y dice: y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será ¿qué? Perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Sí? Y dice: he entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo. ¿Sí? Y sabes una cosa, dile a Dios: Dios, dame sabiduría para que yo pueda ver lo eterno. Dios, para que yo pueda ver lo eterno y poder invertir mi tiempo, invertir mis fuerzas, invertir, Dios, para las cosas eternas. ¿Sí? Para que otros puedan llegar al fin donde puedan conocerle a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad ahorita nos daba el ejemplo de su abuelo. ¿Sí? ¿Sabes que nunca su abuelo se imaginó? ¿Sí? No está viendo a sus bisnietos, pero nunca él, ahora sí, más allá de lo que él podía ver o entender, es la obra que Dios hizo en el corazón de sus nietos y de sus hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Va mucho más allá de lo que yo puedo ver, de lo que yo puedo entender. ¿Sí? ¿Por qué? Ya ahora se ha pasado a generaciones. ¿Sí? ¿Sabe? Lo hemos dicho y lo dijo ahorita Nico. No hay mejor lugar que es invertir tu tiempo en las cosas eternas, en las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos el impacto que va a generar cuando nosotros no estemos en este planeta, ni en esta tierra. ¿Sí? ¿Qué es? A lo mejor no estamos no logramos ni entender la obra que Dios tiene preparado para tus nietos, tus bisnietos y otras generaciones. ¿Sí? A lo mejor son hijos de otros que ni siquiera tú conoces, pero vas a impactar la vida de otros. Porque sabes que lo que hoy estamos disfrutando tú y yo, otros pagaron un precio antes, para que tú y yo podamos tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Otros han pagado precio para que cada uno de nosotros podamos estar el día de hoy escuchando, ¿sí? Y poder levantar nuestros ojos y decir: Dios, tú eres todo para mí. ¿Sí? Ahora te toca. ¿Sí?
Y yo quiero cerrar con esto. ¿Cuánto es lo que tú estás dispuesto a darle a Dios? Sí. Muchas veces con esto nos vamos lo monetario, y no. Sí. Muchas veces lo que más valor tiene en tu vida es tu familia, son tus hijos. Sí. ¿Qué estás dispuesto a darle a Dios? Sí. ¿Estás dispuesto a darle tu vida? Sí. Y que tú puedas decirle, Dios, te entrego mi vida. Sí. Y andar, caminar en el camino que Dios tiene preparado para ti. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por este tiempo, Dios. Señor, yo te pido, Dios, que tú toques el corazón de cada uno de los que están ahorita oyendo y de los que aún van a oír esta plática, Dios. Señor, yo te pido que tú pongas en su corazón la eternidad. Señor, que tú pongas en su corazón, Señor, que ellos puedan tener la certeza, sí, de quién eres tú en su corazón. Y Padre, que lo que cada uno de ellos han sembrado, Señor, dé frutos, sí, y que otros puedan conocer de ti, Padre. Dales sabiduría, Dios. Dales inteligencia, Padre. Y yo te pido que en esta noche, Dios, tú toques el corazón de cada uno de los que están aquí, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.